Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Vamos a ver cómo uno de los días más negros en la historia del deporte acabó siendo, paradójicamente, el catalizador de una auténtica revolución en el fútbol inglés. Esta frase tan dura nos sitúa en un día concreto, el 15 de abril de 1989. Una fecha que, no solo representa una tragedia inmensa, sino que destapó una crisis profundísima que latía en el corazón del deporte más popular de Inglaterra. Primero, la era del hooliganismo. Y es que para entender bien lo que pasó, es absolutamente crucial que nos pongamos en contexto. Hay que ver cómo era el ambiente, un ambiente súper volátil en el fútbol inglés de los años 80. Hooligan, la palabra clave de esta época. Y es que toda esa década estuvo, totalmente definida por el hooliganismo. Este término para la violencia de los aficionados se había convertido casi en un sinónimo de la propia cultura del fútbol en Inglaterra. Y claro, el ambiente político era muy tenso. El gobierno de Margaret Thatcher estaba totalmente centrado en esta lucha contra el hooligan. Y para que nos hagamos una idea del panorama, había hasta grupos fascistas distribuyendo su propaganda en las puertas de los estadios más importantes. La verdad es que la crisis ya había explotado, y de forma muy grave, 4 años antes. Estamos hablando de la tragedia del estadio de Heysel en el 85. Durante la final de la Copa de Europa, murieron 39 aficionados. La consecuencia fue tremenda. La UEFA impuso una sanción de 5 años a todos los clubes ingleses, dejándolos fuera de las competiciones europeas. Un golpe durísimo. Vale, segunda parte, tragedia en Hillsborough. Y con todo este clima de tensión que acabamos de ver, llegamos a la semifinal de la FA Cup entre el Liverpool y el Nottingham Forest, en el estadio de Hillsborough en Sheffield. 96. Esa es la cifra. 96 aficionados perdieron la vida aplastados contra las vallas de acero del perímetro justo cuando empezaba el partido. De hecho, solo se habían jugado 6 minutos cuando todo se tuvo que suspender. Se había producido una avalancha mortal en una de las gradas de Tie, que estaba totalmente abarrotada, la que se había asignado a los seguidores del Liverpool. Pero aquí viene una de las partes más dolorosas de esta historia. La primera versión de los hechos, la que impulsaron el gobierno y la policía, fue culpar directamente a los aficionados. Una narrativa completamente falsa que las víctimas y sus familias tuvieron que soportar durante décadas. Y lo increíble es que tuvo que pasar muchísimo tiempo, casi 3 décadas, para que se hiciera justicia. Tras una lucha incansable de 27 años, una investigación de 2016 por fin declaró la verdad. El desastre lo había causado un fallo de la policía, de su mando y de su control. Los aficionados por fin quedaban exonerados. Entramos en la tercera parte, la revolución del informe Taylor. Porque claro, la escala de la tragedia de Hillsborough fue tal que el gobierno se vio forzado a actuar, y de forma decisiva. Se puso en marcha una investigación a fondo. El proceso fue una especie de reacción en cadena, como se ve aquí. El desastre de Hillsborough crea una presión social inmensa, pidiendo un cambio de raíz. Esto lleva a una investigación oficial del gobierno, liderada por Lord Justice Taylor. Y el resultado es el famoso Informe Taylor, un documento publicado en 1990 que contenía recomendaciones que, iban a ser una auténtica revolución. Las recomendaciones de ese informe fueron para la época absolutamente radicales. Proponía, por ejemplo, eliminar por completo las gradas donde la gente estaba de pie en los estadios de primera división. A partir de entonces, todos sentados, para mejorar la seguridad y el control. También pedía quitar las altísimas vallas de acero que separaban a los aficionados del césped, mejorar los accesos y las salidas, instalar cámaras de vigilancia e incluso recomendaba suspender la venta de alcohol. Un giro de 180 grados. Y al mismo tiempo, de forma paralela, se estaba gestando una nueva legislación, la Ley de Espectadores de Fútbol de 1989. Esta ley fue clave porque creó nuevos delitos penales, como lanzar objetos o los cánticos racistas. Y sobre todo, introdujo las órdenes de prohibición, que permitían impedir la entrada a los estadios a individuos concretos que hubieran sido condenados. A esa gente se la podía obligar incluso a presentarse en comisaría durante los partidos que se jugaban en el extranjero. Y llegamos a la cuarta parte, el renacimiento del fútbol inglés. Porque la combinación de todos estos cambios, tanto en los estadios como en la ley, no solo consiguió que el fútbol fuera un lugar más seguro, es que, en la práctica, creó una versión completamente nueva del deporte que se conocía hasta entonces. Y este cuadro comparativo lo resume a la perfección. El antes y el después. Pasamos de las gradas de pie a estadios modernos con asientos para todo el mundo, de las vallas de seguridad de acero a un acceso al campo mucho más abierto. La cultura del hooliganismo dio paso a un entorno más seguro, más familiar. Y claro, esto también tuvo una consecuencia económica. De precios de entradas bajos se pasó a precios mucho más altos y a una comercialización total del deporte.
Claro, remodelar todos los estadios tenía un coste altísimo, y esa presión económica fue en gran medida lo que impulsó a los clubes más importantes a tomar una decisión drástica: separarse y formar su propia competición. Así nació en 1992 la Premier League, un modelo mucho más comercial, pensado para sacar el máximo partido a los derechos de televisión. El legado de todo esto es un deporte totalmente transformado. Sin duda, es más seguro y más popular que nunca. Pero nos deja con una pregunta final, una reflexión importante. ¿Estos cambios simplemente salvaron el fútbol inglés? ¿O en realidad crearon un juego completamente distinto? ¿Qué se ganó y qué se pudo haber perdido en todo este proceso?